estas olas migratorias, por decirlo de alguna manera, y una que conozco en Uruguay, de entre 1860 y 1900, la población se cuadruplicó de 225.000 a casi 1 millón. Y hoy el país tiene 3,5 millones de habitantes, para que se hagan una idea del impacto que tuvo aquella ola migratoria. En Argentina, entre 1858 y 1888, llegaron a algo más de 1,2 millones de personas. En fin, terminado entonces esta parte histórica, hablemos de cómo fueron los orígenes del fútbol sudamericano y esos pioneros que empezaron a dar el puntapié inicial a este deporte. El origen tiene como denominador común, obviamente, a los británicos, que pretendieron vía, donde se podía ingresar al territorio y llevar sus productos, mercaderías y todos esos intereses comerciales que ellos tenían. Y además trajeron a cuesta sus empresas, sus colegios y sus clubes deportivos. Llevaron los deportes a Sudamérica. ¿A dónde iban los ingleses? Se llevaban las empresas y además los deportes, y dependiendo de las zonas donde fueran, cada deporte pegó más o menos. Digo británicos a propósito, de hecho, porque no solamente fueron los ingleses los primeros en patear una pelota en nuestras tierras, sino que también participaron escoceses, irlandeses, holandeses, alemanes y otras colectividades. Entonces, digamos que cuando uno habla del deporte de los ingleses es una manera un poco bruta de englobar a todos los extranjeros que habían venido por aquellos tiempos y tenían la práctica de ese deporte. Los primeros movimientos que hacían estos personajes es porque, por ejemplo, el padre del fútbol argentino es un escocés. Ese señor, Alexander Watson Hutton, fue el padre del fútbol argentino, el creador de la Asociación del Fútbol Argentino, la previa a la AFA. Y ese hombre era de Escocia. William Pats era holandés y es el padre del fútbol paraguayo, creador de la Asociación del Fútbol Paraguayo y además del Club Olimpia. Y William Leslie Poole, ese sí era inglés y fue uno de los colaboradores. Algunas empezaron a formar sus clubes y empezaron los criollos también a generar sus propios clubes, se empezaron a organizar de su propio lado y también empezaron a competir con ellos. Al principio las diferencias eran notorias, pero poco a poco los locales comenzaron a agarrarle la mano a este deporte y digamos que aprendieron rápido. Eso es básicamente cómo podemos confirmarlo. La diferencia empezó a ser que entre los británicos y los sudamericanos es que los británicos sabían jugar de manera asociada y los sudamericanos jugaban más a la pelota, jugaban a eludir, a driblear jugadores, y era muy poco juego colectivo y muy poco juego de asociación. Digamos que se emparentan de alguna manera del sentir de cada uno del deporte, y esa diferencia entre Europa y América que hoy día incluso podemos identificar. Por ahí veíamos en las imágenes la primera camiseta de Argentina en 1908. Y en ese campeonato sudamericano, como les decía, tuvo la participación de Argentina, obviamente, de Chile, de Uruguay y de Brasil, que compitieron en un torneo de todos contra todos. El primer partido fue ganado por Uruguay, que al final fue el campeón, le ganó a Chile 4-0. Luego se enfrentó a Argentina con Brasil, esta selección de Brasil que se ve ahora en la imagen. Brasil que obviamente también dentro del contexto de todos estos años había mucho racismo, mucho clasismo, mucho todo, y los que integraran más gente más rápido eran los que sacaban ventaja, y en el caso de Brasil, por ejemplo, no permitían jugadores de raza negra. La primera estrella que jugó ese campeonato era Arthur Friedenreich, la primera estrella del fútbol brasileño, y digamos que en ese caso, en esa Copa América, tuvieron nos hicieron la gauchada, como le decimos en Uruguay, de empatar la Argentina, y eso provocó que Uruguay, empatando en el partido final, pudiera ser campeón contra los argentinos. Uruguay le ganó 2-1 a Brasil, Argentina le hizo 6-1 a Uruguay. Eran Isabelino Gradín y Juan Delgado. Isabelino Gradín era delantero, era campeón de 400 metros llanos y de postas, y de 200 metros, campeón sudamericano a nivel de atletismo, y Juan Delgado era un centrocampista. Sí, así como se los digo, ahí están viendo el estadio de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, y la gente terminó invadiendo la cancha, prendiendo fuego las tribunas.
y de alguna manera arruinando lo que era el partido final de la Copa América. De hecho, ahí vemos unos oficiales de policía, los reportes de prensa decían que habían solamente 11 efectivos policiales para cuidar ese partido. Sí, 11, 1-1. Ahí tienen la tribuna prendiéndose fuego. Obviamente, los que vieron fútbol y arquitectura, el video que hablé del tema, estábamos en épocas de estadios de tablón. Y bueno, el partido se jugó al día siguiente. El torneo de 1916 fue tan exitoso, que llamó la atención del uruguayo Héctor Rivadavia Gómez, al grado que en ese mismo año, propuso que se creara una confederación que integrase a los 4 países participantes en el torneo recién concluido. El 9 de julio de 1916, dirigentes de estos 4 países, Argentina, Brasil, Uruguay y Chile, se reunieron para analizar la propuesta, la cual a su vez aprobaron. No obstante, fue hasta 5 meses después, el 15 de diciembre en el Congreso Institucional realizado en Montevideo, que ratificaron el acuerdo, y crearon la Confederación Sudamericana de Fútbol o Conmebol. Ya con la confederación creada, el torneo de 1917 realizado en Uruguay fue un poco más formal. Al torneo se le dio el nombre de Campeonato Sudamericano de Selecciones, se instauró un trofeo oficial hecho de plata con una base de madera, que fue adquirido en una joyería de Buenos Aires por el costo de 3.000 francos suizos. Se decidió además que el torneo se realizara cada año y que la sede fuera siendo rotada entre los 4 integrantes de la confederación. Eso sí, el torneo fue solo un poco más formal debido al amateurismo del fútbol en aquella época. Por ejemplo, después de jugar sus 2 primeros partidos, Argentina tuvo que regresar a su país para que sus jugadores volvieran al trabajo, ya que no tuvieron permiso por mucho tiempo. Como el formato del torneo era partidos todos contra todos, los jugadores de Argentina aún debían volver a Uruguay, viajando en barco y tren para su último encuentro ante los locales. Y el cansancio de los argentinos en algo incidió, porque Uruguay ganó 1-0 aquel juego, saliendo campeón de la Copa por segunda vez consecutiva. Siguiendo con el acuerdo de realizar el torneo cada año, y de rotar las sedes, la Confederación había planificado que el torneo de 1918 sería realizado en Brasil. Sin embargo, este torneo no pudo llevarse a cabo debido a un brote de gripe, que afectó grandemente Río de Janeiro. El torneo tuvo que realizarse hasta el año siguiente en 1919 siempre en Brasil, pero parecería que este torneo estaba de alguna manera atado a la desgracia. Tanto así, que en el partido Chile contra Uruguay jugado el 17 de mayo, el portero de Uruguay Roberto Cheri sufrió estrangulación de una hernia, muriendo en un hospital de Río de Janeiro 13 días después. Así fueron los inicios de este torneo, en el que a lo largo de sus primeros años se fueron dando sucesos importantes en la historia del fútbol sudamericano. Por ejemplo, la roja chilena fue roja por primera vez en la edición de Chile 1920, ya que fue en ese torneo que usaron por primera vez la camiseta